La inteligencia rusa afirma en un nuevo informe que China ha puesto la mira en una parte del territorio ruso y está preparando su captura, porque considera ese territorio ruso como originalmente chino. Esto ya no son simples suposiciones, es un documento oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Un documento secreto de la inteligencia rusa demuestra la profunda desconfianza del Kremlin hacia China. Los agentes de los servicios especiales rusos están cada vez más preocupados por el espionaje chino a pesar del acercamiento entre ambas naciones. El documento del Servicio Federal de Seguridad fue revelado hoy por una publicación que escribe que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró públicamente que la mayor amistad de su país con China es inquebrantable. Y la cooperación estratégica, militar y económica ha entrado en una era dorada. Pero en los pasillos de Lubianka, la sede de la Agencia de Seguridad Interna rusa, conocida como el Servicio Federal de Seguridad, una división secreta de inteligencia, llama a los chinos enemigos. Y esta división, que antes no se había dado a conocer, advirtió que China representa una seria amenaza para la seguridad de Rusia. Además, en Pekín ya están considerando la idea de cómo apoderarse de una parte del territorio ruso. A esto están dirigidas las actividades de espionaje, la propaganda e incluso la maquinaria militar ya se está preparando activamente para ello. No obstante, el Kremlin se halla actualmente en un callejón sin salida. Por un lado, China está ayudando a Rusia en su lucha contra Ucrania. Y por eso, llamarlos directamente enemigos en público y preparar algo en respuesta a que los chinos están preparando la toma de territorio ruso, el Kremlin no puede hacerlo. Sin embargo, no se puede ignorar esto. Y por eso ahora Putin está en una gran encrucijada, porque no sabe cómo reaccionar ante todo esto. Pero vamos a profundizar juntos en este nuevo informe del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, donde China es llamada enemigo y una seria amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Vamos a analizar qué se dice ahí, en qué términos y cuán cerca está el momento en que China realmente tome parte del territorio ruso, porque lo considera originalmente chino. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 7 de junio, vamos a hablar de todo en orden, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like a este video, dejen su comentario y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Entonces, hoy el New York Times, citando un informe del Servicio Federal de Seguridad, escribe que los oficiales del Servicio Federal de Seguridad dicen que Pekín intenta cada vez más reclutar espías rusos y obtener tecnologías militares sensibles, a veces atrayendo a científicos rusos a su lado. Oficiales de inteligencia rusa dicen que China espía las operaciones militares rusas en Ucrania para conocer las armas occidentales y los métodos de guerra. Temen que los científicos chinos estén preparando el terreno para reclamar territorio ruso. Y advierten que los espías chinos realizan espionaje en el Ártico, utilizando empresas mineras y centros de investigación universitarios como fachada. Las amenazas del lado chino están expuestas en un documento interno de planificación de 8 páginas del Servicio Federal de Seguridad en el que se establecen prioridades para contrarrestar el espionaje chino. Y así, como escribe, el grupo de ciberdelincuentes obtuvo este documento, pero no informó cómo lo hizo. El documento ofrece la visión interna más detallada hasta la fecha sobre el pensamiento de la contrainteligencia rusa respecto a China. Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la nueva relación de Moscú con Pekín ha cambiado el equilibrio global de poder. La asociación que se expande rápidamente es una de las relaciones más importantes y opacas en la geopolítica moderna. Como escribe, Rusia ha sobrevivido años de sanciones financieras occidentales después de la invasión, demostrando que muchos políticos y expertos que predijeron el colapso de la economía rusa estaban equivocados. Esta supervivencia se debe en gran medida precisamente a China. China es el mayor comprador de petróleo ruso y suministra los chips de computadora, software y componentes militares necesarios. Cuando las empresas occidentales abandonaron Rusia, las marcas chinas las reemplazaron. Ambas partes afirman que quieren cooperar en una amplia variedad de áreas, incluyendo la producción de películas y la construcción de una base en la Luna. Putin y Xi Jinping insisten en lo que llaman una asociación sin límites, pero un memorando de servicio completamente secreto del Servicio Federal de Seguridad muestra que en realidad sí existen límites en estas relaciones. Como escribe el New York Times, 3 días antes de la invasión a gran escala de Putin en Ucrania en 2022, el Servicio Federal de Seguridad aprobó un nuevo programa de contrainteligencia llamado Entente 4.
Este nombre en clave, aparentemente una referencia irónica a la creciente amistad entre Moscú y Pekín, contradecía la verdadera intención: no permitir que los espías chinos socavaran los intereses de Rusia. El momento probablemente no fue coincidencia. Rusia estaba redirigiendo casi todos sus recursos militares y de espionaje hacia Ucrania a más de 4.000 millas de la frontera con China. Y probablemente le preocupaba que Pekín pudiera intentar sacar provecho de esta distracción, de este traslado de recursos. Según el documento, desde entonces el Servicio Federal de Seguridad ha observado cómo China aprovecha precisamente esa situación. Los agentes de inteligencia chinos han intensificado sus esfuerzos para reclutar a funcionarios rusos, expertos, periodistas y empresarios que están cerca del poder en Moscú. Para contrarrestar esto, el Servicio Federal de Seguridad ordenó a sus empleados que detuvieran la amenaza y evitaran la transferencia de información estratégica importante a los chinos. Se ordenó a los empleados que realizaran reuniones personales con ciudadanos rusos que colaboran estrechamente con China y que les advirtieran que Pekín intenta aprovecharse de Rusia y obtener investigaciones científicas avanzadas. Además, el Servicio Federal de Seguridad ordenó recopilar constantemente información sobre los usuarios del mensajero chino. Esto incluía hackear teléfonos, espiar objetivos y analizar datos en un software especial que posee la división del Servicio Federal de Seguridad. Una posible alianza a largo plazo entre dos gobiernos autoritarios con una población conjunta de casi 1.600 millones de personas y que poseen alrededor de 6.000 ojivas nucleares ha causado gran preocupación en Washington. Algunos miembros de la administración de Trump creen que al interactuar con Putin, Washington podría empezar a alejar a Rusia de China y evitar lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó dos potencias nucleares unidas contra Estados Unidos. Como dijo Donald Trump, tendré que separarlos y creo que también podré hacerlo. Debo separarlos. Como señala el New York Times, el documento del Servicio Federal de Seguridad respalda la idea de que con la estrategia adecuada, Rusia puede ser alejada de China. En el documento se describen la desconfianza y la sospecha de ambas partes en la relación. China realiza pruebas de polígrafo a sus agentes que regresan a casa desde Rusia. Endurece el control sobre los 20.000 estudiantes rusos en China e intenta reclutar a rusos con esposas chinas como posibles espías. Pero otra interpretación del documento lleva a la conclusión opuesta. El hecho de que Putin, al parecer, es muy consciente de los riesgos de una relación más estrecha con China y aún así ha decidido avanzar, puede significar que Estados Unidos tiene pocas posibilidades de obligar a Rusia a cambiar de rumbo. Y como escribe, Putin cree que puede adentrarse mucho más en este abrazo chino y que aunque no está exento de riesgos, vale la pena. Pero también vemos que en el sistema hay personas que son escépticas ante este enfoque. Putin ha buscado ganarse el favor de Xi Jinping durante muchos años, manteniendo más de 40 reuniones personales y ha consolidado una asociación mucho más profunda con China después de la invasión a Ucrania. Los dos países tienen una sinergia económica natural, ya que Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo y China es el mayor consumidor de energía del mundo. Esto representa una tarea delicada para los contraespías rusos. En el documento del Servicio Federal de Seguridad se muestra que intentan contener los riesgos provenientes de la inteligencia china sin provocar consecuencias negativas para las relaciones bilaterales. A los oficiales del Servicio Federal de Seguridad se les advirtió evitar cualquier mención pública de los servicios de inteligencia chinos como un posible enemigo. La directiva, probablemente redactada para su distribución en las oficinas de campo del Servicio Federal de Seguridad, ofrece una rara oportunidad de echar un vistazo al mundo interno de una de las partes más influyentes de la inteligencia rusa, la Dirección de Operaciones de Contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad, conocida como Dirección de Operaciones de Contrainteligencia. El documento fue preparado por el 7º Departamento de la Dirección de Operaciones de Contrainteligencia, que es responsable de contrarrestar el espionaje proveniente de China y otros países de Asia. Y la preocupación por la susceptibilidad de Rusia ante un Pekín cada vez más poderoso domina este informe. Pero, como escribe el New York Times, no está claro cuán extendidas están estas preocupaciones dentro del establishment ruso fuera del Departamento de Contrainteligencia. Incluso los países aliados espían regularmente unos a otros. Y, como escribe, volviendo al viejo dicho, no existen servicios de inteligencia amistosos. No hace falta indagar demasiado en los funcionarios militares o de inteligencia rusos para que tengan serias sospechas sobre China.
A largo plazo, China, a pesar de la asociación sin límites y de lo útiles que son, también representa una amenaza potencial. Y poco después de que las tropas rusas cruzaran la frontera con Ucrania, en el año 2022 empezaron a llegar a Rusia funcionarios de empresas de defensa chinas y de institutos vinculados a la inteligencia china. Su objetivo, según un documento del Servicio Federal de Seguridad, era comprender mejor la guerra. En China hay científicos de clase mundial, pero su ejército no ha combatido desde el conflicto de un mes con Vietnam en 1979. El resultado de esto es una preocupación en China sobre cómo actuará su ejército contra las armas occidentales en un conflicto por Taiwán o en cualquier otro lugar del mar de China meridional. Agentes de inteligencia chinos buscan comprender la batalla de Rusia contra un ejército apoyado por Occidente. Como escribe, para Pekín tiene un interés especial la información sobre los métodos de combate con el uso de drones, la modernización de su software y los métodos para contrarrestar los nuevos tipos de armas occidentales. Pekín cree que la guerra en Ucrania será larga. El conflicto ha provocado una revolución en la tecnología y las tácticas bélicas. Según el documento, China estuvo atrasada respecto a Rusia en experiencia de aviación durante mucho tiempo, y Pekín ha convertido esto en una prioridad. China se enfoca en pilotos militares e investigadores en el campo de la aerohidrodinámica, sistemas de control y aeroresistencia. Según el documento, también se buscan especialistas rusos que hayan trabajado en el ecranoplano que fue retirado de producción. Es un barco militar sobre un colchón de aire. La prioridad al contratar se da a los exempleados de fábricas de aviación y de institutos de investigación científica, así como a los empleados actuales que estén descontentos con el cierre por parte del Ministerio de Defensa de Rusia del programa de desarrollo del ecranoplano o que estén experimentando dificultades financieras, según el documento. Del documento no queda claro si estos esfuerzos de reclutamiento se limitan a la contratación de especialistas rusos para empresas chinas o si también se extienden a su reclutamiento como espías. El documento también muestra que Rusia está muy preocupada por la actitud de China hacia la guerra contra Ucrania y trata de proporcionar a los espías de Pekín información positiva sobre las operaciones rusas y ordena a los contraespías rusos preparar un informe para el Kremlin sobre cualquier posible cambio en la política de Pekín. Líderes occidentales acusan a China de proveer componentes armamentísticos clave a Rusia e intentar encubrirlo. Documento. Según el New York Times, el Servicio Federal de Seguridad confirma que Pekín propuso crear cadenas de suministro hacia Moscú para evadir las sanciones occidentales y propuso participar en la producción de drones y otros equipos militares de alta tecnología. En el documento no se menciona si estas propuestas fueron implementadas, aunque China ha suministrado drones a Rusia. En el memorándum del Servicio Federal de Seguridad también se insinúa el interés de China en el grupo de mercenarios Wagner, que durante muchos años apoyó a gobiernos en África y luchó junto a las fuerzas rusas contra Ucrania. Según el documento, los chinos planean utilizar la experiencia de los combatientes de Wagner en sus propias fuerzas armadas y en compañías militares privadas que operan en países del sudeste asiático, África y América Latina. En el texto del informe no se especifica si el Servicio Federal de Seguridad considera que China quiere reclutar a excombatientes de Wagner para sus propias formaciones o si simplemente quiere adoptar su experiencia. Ahora viene lo más interesante. Rusia desde hace mucho teme una invasión de China a lo largo de su frontera común, que tiene una extensión de más de 2.500 millas. Los nacionalistas chinos han rechazado por años los tratados del siglo XIX en los que Rusia anexó vastos territorios, incluyendo la actual Vladivostok. Este tema ahora genera una preocupación clave, ya que Rusia está debilitada por la guerra y las sanciones económicas y es menos capaz que nunca de hacer frente a Pekín. El informe del Servicio Federal de Seguridad genera temores de que algunos académicos en China estén promoviendo reclamaciones territoriales contra Rusia. China está buscando rastros de antiguos pueblos chinos en el lejano oriente ruso, posiblemente para influir en la opinión local a favor de las reclamaciones chinas, según el documento del Servicio Federal de Seguridad. En el año 2023, China publicó un mapa oficial que incluía nombres históricos chinos de ciudades y territorios dentro de Rusia. El Servicio Federal de Seguridad encargó a sus empleados exponer este tipo de actividades revanchistas, así como los intentos de China de utilizar a científicos rusos y archivos para investigaciones dirigidas a atribuir una pertenencia histórica a los territorios fronterizos. Como se indica en el documento, cito,
realizar trabajo preventivo con los ciudadanos de la Federación Rusa involucrados en dicha actividad y, como medida de influencia, restringir la entrada a nuestro país de ciudadanos extranjeros. Además, las preocupaciones sobre la creciente influencia de China van más allá de las fronteras del lejano oriente ruso. Los países de Asia Central estaban subordinados a Moscú durante la era soviética. Hoy en día, según informa el Servicio Federal de Seguridad, Pekín ha desarrollado una nueva estrategia para promover el poder blando chino en esta región. Según un documento del Servicio Federal de Seguridad China, ha empezado a aplicar esta estrategia en Uzbekistán. Los detalles de la estrategia no se mencionan en el documento, excepto por la referencia a que implica un intercambio humanitario. Uzbekistán y los países vecinos son cruciales para Putin, quien ve la restauración de la influencia soviética como parte de su legado. En el informe también se destaca el interés de China en el extenso territorio de Rusia en el Ártico y en la ruta marítima del norte, que bordea la costa norte de Rusia. Históricamente, estas aguas eran demasiado heladas para una navegación confiable, pero se espera que se vuelvan cada vez más transitadas debido al cambio climático. Por eso China les ha echado el ojo. La ruta reduce el tiempo de entrega entre Asia y Europa. El desarrollo de esta ruta facilitará a China la venta de sus productos. Históricamente, Rusia ha tratado de controlar estrictamente las actividades chinas en el Ártico, pero Pekín considera que las sanciones occidentales obligarán a Rusia a recurrir a China para mantener su envejecida infraestructura ártica. Esto se señala en el informe del Servicio Federal de Seguridad. El gigante gasífero ruso Novatek ya dependía de China para salvar su proyecto ártico de producción de gas natural licuado, después de haber utilizado anteriormente la empresa estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes. El Servicio Federal de Seguridad afirma que espías chinos también operan en el Ártico. En el informe se dice que la inteligencia china intenta obtener información sobre la exploración rusa del Ártico, en particular utilizando instituciones de educación superior y empresas mineras. Pero, a pesar de todas estas vulnerabilidades, el informe del Servicio Federal de Seguridad deja claro que poner en peligro el apoyo de China sería peor. En otras palabras, todo esto se puede ignorar. El documento advierte directamente a los oficiales del Servicio Federal de Seguridad que deben obtener la aprobación de los altos mandos del establecimiento de seguridad ruso antes de emprender cualquier acción delicada. Se entiende que incluso si los agentes del Servicio Federal de Seguridad descubren que los chinos los están espiando y preparando una invasión, entre otras cosas, primero deben consultar con el establecimiento político sobre cómo reaccionar ante todo esto y solo después tomar alguna acción. En general en Rusia sí están asustados, entienden que aunque China ayuda, también tiene sus propios intereses. China simplemente espera que Rusia se debilite al máximo para aprovecharse de la situación. En principio, ya se puede decir que China está aprovechando activamente esta debilidad de Rusia. Comenten su opinión y conclusiones sobre esta historia que les he contado hoy. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós.